¿Has tratado de manifestar algo durante mucho tiempo y seguís sin tener éxito? Llevas mucho tiempo visualizando, afirmando o escribiendo y tu manifestación todavía no aparece. Cuando se trata de manifestar, hay un detalle que muchas personas no entienden y no se dan cuenta de que están cometiendo un error que evita que lo que están tratando de manifestar se materialice. Si quieres saber de qué se trata para lograr manifestar todos tus deseos con facilidad, seguí mirando. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Manifestando mi Yo Superior. Mi nombre es Cintia y en este canal hablamos de cómo manifestar todos tus deseos de una manera práctica, clara y simple para que puedas empezar inmediatamente. Si eso es algo que te interesa, entonces no dudes en suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si quieres hablar conmigo sobre tu situación particular o necesitas mi consejo personalizado, en la descripción del video podés encontrar la dirección de correo electrónico para ponerte en contacto conmigo. Hoy les quiero hablar de un error que muchas personas cometen al momento de utilizar una técnica para manifestar sus deseos. Si sos una de esas personas que ha estado utilizando escenas imaginarias, visualización, afirmaciones o scripting para manifestar y aún no has logrado manifestar tu deseo, puede que este sea el error que estás cometiendo. No se trata de un error en la utilización de la técnica en sí, sino de un error en la comprensión de cómo funcionan las técnicas y de cuál es el objetivo de cualquier técnica de manifestación. La mayoría de la gente cree que es la técnica la que manifiesta el deseo. Es decir, que creen que el poder para manifestar reside en la técnica en sí, ya sea la visualización, las escenas imaginarias, las afirmaciones, el scripting o lo que sea. Sin embargo, eso no es así. La forma de manifestar es convertirnos en la persona que ya tiene lo que desea. En otras palabras, lo que manifiesta es el hecho de vivir en el final, de ocupar el lugar de la persona que ya tiene lo que deseaba. No la técnica en sí. La técnica es simplemente una herramienta que utilizamos para movernos a ese lugar, para situarnos en el final, para ponernos en el lugar de la persona que ya tiene lo que quiere. Por ejemplo, cuando practicas tu escena imaginaria, no lo haces con la intención de conseguir algo o con la intención de hacer que algo suceda en tu mundo físico, en tu realidad 3D. El objetivo de practicar la escena imaginaria es ponerte en el lugar de la persona que ya tiene ese deseo que quería. Te metes en la escena para situarte en el final y vivir en el final. Te metes en la escena para ser la persona que ya consiguió lo que quería. Y estando en esa escena, sentís lo que esa persona siente, pensás lo que esa persona piensa, escuchás lo que esa persona escucharía, haces lo que esa persona haría. Durante ese momento sos la persona que ya lo consiguió. Durante ese momento sos la persona que ya tiene ese deseo manifestado en su realidad física. Por eso es por lo que cuando creamos la escena imaginaria la situamos después de que el deseo ya se manifestó, porque lo que manifiesta es el hecho de ser la persona que ya manifestó lo que quería y que ya tiene lo que quería, sea un auto, una casa, dinero, una pareja, un trabajo, un viaje o lo que sea. Por ejemplo, si te querés casar con alguien, la escena imaginaria no es el casamiento. Puede ser, por ejemplo, cuando están festejando su 10º aniversario de casados. Si querés manifestar una suma de dinero, no te imaginas el momento en el que recibís el dinero, sino, por ejemplo, te imaginas mirar tu cuenta de banco y ver que el dinero ya está ahí, junto con el resto del dinero que recibís cotidianamente, o que ya tenés todo lo que querías comprarte con ese dinero, o te imaginas en el shopping comprando todo lo que querés porque tenés tu cuenta llena de dinero y sos una persona que se puede comprar todo lo que quiere cuando quiere. La escena tiene que ser unos días, unas semanas o unos meses después de que lo que querés ya se manifestó, y en la escena sentís lo que se siente ya tener ese deseo cumplido. Lo mismo si utilizan scripting para manifestar. Para los que no conocen, scripting es escribir para manifestar.
Si van a usar scripting para manifestar un auto, por ejemplo, no escriben acerca del momento en el que reciben el auto, ni si lo consiguieron comprándolo o si se lo ganaron en un sorteo, ni si alguien se los regaló. Escriben desde el punto en el tiempo en el que ya hace un tiempo que tienen el auto y cuentan cómo es su vida con su auto. Cómo todos los días van en auto al trabajo, lo que sus amigos o familiares les dicen sobre el auto que tienen y sobre cómo se sienten ustedes ahora que ya hace un par de meses que tienen el auto que querían. Deben tratar de imaginar cómo se sentirían si ya tuvieran ese auto desde hace 3 meses o el tiempo que ustedes quieran y escribir y describirse a ustedes mismos y a su vida desde el punto de vista de la persona que ya tiene el auto. Las técnicas entonces no se utilizan para hacer que algo suceda o para conseguir o lograr algo en la realidad física. Se utilizan para alcanzar el estado del deseo cumplido, para tomar el papel de la persona que ya tiene su deseo. Es este acto de tomar el papel de la persona que ya tiene su deseo lo que hace que ese deseo se manifieste. Tomen ese papel, ingresen en ese estado y quédense en él tanto tiempo como les sea posible. Aprovechen ese momento en el que realizan la técnica para realmente tomar ese estado y vivir en él. Sientan lo que siente esa persona, piensen lo que piensa esa persona, escuchen lo que los demás le dicen a esa persona, vean lo que ve esa persona, sean esa persona. Durante ese momento en el que realizan la técnica, sean realmente esa persona. Pónganse en su lugar. Ese es el objetivo de las técnicas, vivir en el final, vivir como si tu deseo ya se hubiera manifestado. Luego, cuando terminás de hacer la técnica, seguís viviendo tu vida sin prestarle atención a lo que sucede en tu realidad 3D. Tu realidad 3D actual es simplemente la manifestación de tus estados, tus creencias y tus pensamientos del pasado, y no tienen nada que ver con lo que estás imaginando o escribiendo o afirmando o cualquier otra técnica que hagas. Digamos que la técnica que utilizas es la escena imaginaria. Si después de hacer tu escena empezás a mirar tu mundo 3D para ver si tu deseo ya se manifestó y todavía no lo ves, volvés a tomar el papel de la persona que no tiene su deseo cumplido. Y ese es justamente el papel que tenés que olvidar y dejar atrás. Si dejas de prestarle atención, esa realidad 3D se va a marchitar y a morir, y va a desaparecer sola. Si en vez de no prestar atención a tu realidad 3D, empezás a obsesionarte con tratar de encontrar evidencia en esa realidad de que tu deseo está viniendo, entonces le estás dando toda tu atención a la falta, al hecho de que lo que querés no está. Y ese es el estado opuesto al deseo cumplido. Tu realidad 3D no te puede dar evidencia de lo que querés porque, como dije antes, el 3D es el pasado. Si te aferrás a la ausencia de tu deseo, estás viviendo en estado del deseo no cumplido. Y si pasas más tiempo en el estado del deseo no cumplido que en el estado del deseo cumplido, entonces vas a seguir manifestando que tu deseo no esté. Vas a seguir manifestando tu realidad tal cual está ahora. Necesitas prestarle más atención a tu imaginación, que te dice que ya lo tenés, en vez de prestarle atención a tu realidad, que te dice que no lo tenés. Aquello a lo que le prestes más atención es lo que vas a manifestar. La forma de manifestar algo es que primero te lo tenés que dar a vos mismo. La realidad 3D no te puede dar absolutamente nada que vos no te hayas dado primero a vos mismo. Para eso están las técnicas. Por eso vas a imaginar un momento en el que ya tenés tu deseo. Primero te lo das a vos mismo en tu imaginación, imaginando que ya lo tenés. El propósito de usar tu escena imaginaria o tu scripting o de usar cualquier técnica, el propósito es darte eso que querés manifestar a vos mismo en tu imaginación. Te lo das a vos mismo en tu imaginación. Después de realizar tu técnica, lo único que necesitas hacer es dejar de prestarle atención a tu realidad 3D y saber que esa realidad 3D no significa absolutamente nada y que no tiene ninguna injerencia en cuanto a si tu deseo se va a manifestar o no.
Que tu deseo se manifieste depende solo de vos y de tu imaginación. Tu realidad 3D no tiene nada que ver. Si vos ya te diste algo a vos mismo en tu imaginación, tu realidad 3D no puede hacer nada al respecto, porque tu realidad 3D solo te muestra lo que vos te has dado a vos mismo. Si vas al estado del deseo cumplido durante 5 minutos por día y el resto del día estás en un estado en el que no paras de afirmar que lo que querés no está, porque buscas evidencia en tu realidad 3D y ahí no lo ves, entonces vas a manifestar que lo que querés no está, porque pasas más tiempo en ese estado que en el estado del deseo cumplido. Entonces, si has estado tratando de manifestar por un largo tiempo y aún no lo has logrado, puede que sea porque creías que era la técnica o el uso de la técnica lo que hacía que tu deseo se manifieste. Pero en realidad, lo que hace que tu deseo se manifieste es el estado que estás ocupando. Si vas al estado del deseo cumplido usando una técnica y durante el resto del día te recordás a vos mismo que la realidad 3D no tiene ningún poder sobre vos y que lo único que importa es lo que vos te has dado a vos mismo en tu imaginación, entonces no hay manera de que tu deseo no se manifieste, porque has entrado en el papel de la persona que ya tiene lo que quiere, y porque durante el día te recordás a vos mismo que vos creas tu propia realidad y que nada de tu realidad tiene poder sobre vos. Si en vez de eso utilizas la técnica y estás todo el tiempo buscando evidencia de que tu deseo ya viene, o estás esperando que tu deseo se manifieste, entonces no estás en el estado del deseo cumplido. Estás en un estado de expectativa, en un estado de alguien que espera algo. Alguien que ya tiene algo no lo espera. Alguien que espera es alguien que no tiene. Es alguien a quien le falta algo. Esto es algo que a mucha gente le cuesta entender porque generalmente cuando alguien hace una escena imaginaria o alguna otra técnica, suelen sentirse bien después de hacerlo. Y no entienden por qué, si se sintieron bien y tuvieron pensamientos positivos con respecto a su deseo y piensan que su deseo ya viene, siguen sin poder manifestarlo. Es el hecho de pensar que el deseo está viniendo lo que hace que se quede en el futuro. Si el deseo está viniendo, eso implica que el deseo no está acá ahora y no lo tengo, que es lo contrario de pensar que tu deseo ya se cumplió. Vivir en el final implica que tu deseo ya está aquí ahora, ya se cumplió, ya lo conseguiste, ya lo tenés, ya pasó la semana pasada o hace un mes o hace un año. Lo que ya pasó no está viniendo, ya pasó. Muchas personas sienten que es difícil estar en el estado del deseo cumplido imaginando cosas porque sienten que la imaginación no es real, que están pretendiendo que algo es real cuando en realidad no lo es, porque sienten que imaginando lo que quieren como si fuera real, están simplemente pretendiendo o actuando algo que no es real y que nunca podría suceder en sus vidas porque sus vidas son todo lo contrario. Piensan en todas las razones por las cuales lo que imaginan es falso. Pero cuando imaginan algo, no necesitan pensar en todas las razones por las cuales lo que están imaginando no puede suceder realmente en sus vidas. Hagan sus escenas imaginarias o sus técnicas como si fuera un juego. No necesitan creer que son reales. No necesitan creer que lo que imaginan, escriben o afirman es real. Háganlo como si fuera un juego, como si fuera algo que solo hacen para sentirse bien. Se están regalando algo a ustedes mismos solo con el objetivo de sentirse bien, de tomarse un momento para ustedes en el que pueden darse un pequeño regalo. Como los niños cuando juegan a disfrazarse de un personaje. Saben que es un disfraz que luego se van a sacar, pero lo hacen porque es divertido y se siente bien. Ahora que todo el mundo habla del amor propio y que darse baños de espuma y prender velas perfumadas está de moda, todos esos gestos de darse a sí mismo algo bonito o de pasar un buen momento, tomen su escena imaginaria o su scripting de la misma manera, como un juego, como un regalo bonito que se hacen a ustedes mismos de imaginar que ya tienen lo que quieren y que se sienten bien. No le pongan a ese momento la presión de que tienen que manifestar lo que quieren.
sino que lo hacen solo para pasar un buen momento y que es algo que se pueden permitir, que no les cuesta nada y que lo van a disfrutar. Solo se sumergen en la experiencia de que ya tienen lo que quieren. Su realidad física no necesita coincidir con lo que deciden imaginar. Pueden imaginar lo que sea, incluso si no tiene nada que ver con su realidad actual. Solo háganlo por el placer de imaginar algo lindo. Eso es lo único que necesitan hacer. Y para aquellos que digan, yo no puedo creer que ya tengo lo que quiero porque la imaginación no es real y no me puedo realmente sumergir en la escena, lo más probable es que ya lo hayan hecho con otra cosa. Si miran una película, están haciendo exactamente eso. Durante 2 horas se sumergen en una escena que no es real. Y no están todo el tiempo repitiendo, no, eso no es real, o peleándose con la película culpándola de que no es real. No. Solo se sientan a sumergirse en una escena que no es real, sabiendo que no es real, con el único propósito de disfrutarla. Se alegran cuando pasa algo bueno y se ponen tristes cuando pasa algo malo, aunque saben que es falso, que no es real. Se alegran cuando le pasa algo malo al villano o cuando pasa algo que a ustedes les gusta. Tienen emociones cuando ven las escenas porque deciden sumergirse en la historia, aunque saben que no es real. Incluso preparan su entorno para poder sumergirse en la película, asegurándose de que van a estar tranquilos mientras la miran. Cuando leen un libro es lo mismo. Ahí ni siquiera tienen las imágenes para mirar, solo leen la historia e imaginan las escenas en su imaginación. Y cuando se sientan a leer, eligen un momento en el que nadie los va a molestar para poder leer tranquilos y poder sumergirse en la historia. No están todo el tiempo mientras leen diciendo que nada de esa historia es real. Bueno, pueden hacer exactamente lo mismo con la historia de su deseo cumplido. Sumérjanse en la escena imaginaria o en la historia que están escribiendo, incluso si saben que no es real, con el único propósito de disfrutarla. Traten la historia de su deseo cumplido como si fuera una película o un libro que están leyendo. Si tienen el deseo de ser millonarios, hagan de cuenta que van a mirar un capítulo de una serie llamada La historia de Yo, el millonario. Y así hagan la escena imaginaria o escriban un nuevo capítulo de scripting y sumérjanse en ellos como si fuera una película o un capítulo de un libro, solo para disfrutarlo. Si es algo que quieren manifestar en sus vidas, supongo que es algo que disfrutarían experimentar. Entonces experiméntenlo en su imaginación para disfrutarlo. No lo traten como algo que tienen que hacer para forzar que suceda algo en la realidad 3D. Ese no es el propósito de la escena imaginaria o del scripting o de ninguna técnica. El propósito es experimentar algo. Si experimentas algo en tu imaginación todos los días, cada día que pasa eso se vuelve más real para vos. Cada día se vuelve más natural estar en ese estado y te permite vivir en el final de tu deseo cumplido. Y lo haces solo porque es divertido. Lo haces solo para disfrutarlo, sin poner presión ni expectativas. El objetivo no es cambiar el mundo físico. El objetivo es divertirte y experimentar tu imaginación. Experimentar cómo sería vivir la realidad de tu deseo cumplido. La técnica no es lo que genera el cambio en el mundo 3D. El cambio lo genera el hecho de vivir en el final y estar en el estado de tu deseo cumplido. Vivir en el final y estar en el estado de tu deseo cumplido significa sentirte como te sentirías si ya tuvieras lo que querés. Pensar lo que pensarías si ya tuvieras lo que querés. Necesitas comportarte como te comportarías si ya tuvieras lo que querés. Y tener los pensamientos que tendrías si ya tuvieras lo que querés. Las técnicas facilitan entrar en ese estado. Si no lo experimentas en tu imaginación, entonces ¿cómo podrías saber lo que es el estado del deseo cumplido? ¿Y cómo podrías saber cómo reacciona, piensa y siente la versión de vos mismo que ya tiene lo que deseas? Usás la técnica para poder descubrir cómo es esa versión tuya y luego te metes en ese papel. Una vez que sabes y conoces lo que haría esa versión tuya, durante el resto del día, incluso te va a empezar a resultar natural pensar desde ese punto de vista, cuando estés lidiando con tu realidad física. Si te pones seguido en el papel de millonario en tu imaginación,
puede resultar fácil empezar a pensar de esa manera durante tu día y empezar a reaccionar desde ese papel cuando veas las cuentas que tenés que pagar. Y así vas a empezar a vivir en el estado del deseo cumplido incluso cuando no estás haciendo tu escena imaginaria o cuando no estás haciendo la técnica que estés haciendo. Así que no hagas tus escenas imaginarias o tu scripting o tu técnica esperando generar un cambio en tu realidad. Hacelas para disfrutar y divertirte. Hacelas para sumergirte en la realidad en la que ya tenés lo que querés, para conocer a la versión tuya que vive en esa realidad y para tomar la identidad de esa persona, para ponerte en ese papel. Y durante el resto del día simplemente viví tu vida e ignora tu realidad 3D. Si este video te resultó útil, no olvides darle un me gusta porque eso permite que esta información le llegue a más personas y que así todos puedan aprender cómo hacer realidad sus sueños. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en escribirla en los comentarios y si quieres recibir más consejos sobre manifestación y conectarte con otras personas interesadas en crear la vida de sus sueños, en la descripción del video te dejo el link para unirte a nuestra comunidad de Facebook. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.